Hola, estamos de nuevo en el espacio de Hablemos de la Muerte con nuestro querido Jorge, el doctor Jorge Carvajal. Esta vez vamos a intentar hablar de la biología de la muerte porque tiene su vertiente en la que es un doctor que receta amor, pero también receta sus recetas normales. Supongo que tendrá mucha experiencia en todo el compacto. ¿Qué nos puedes hablar de todo? ¿Cómo se mezcla el amor como receta, como sanación, como posibilidad y la parte más biológica de la muerte? A ver, nosotros tenemos una visión dual en general en nuestra cultura. Por allá está el mundo metafísico, el mundo espiritual, el mundo de la muerte y los rituales de la muerte, el mundo de las ciencias duras, el mundo de la biología. Cuando nacemos esto frecuentemente es un asunto religioso, cuando morimos es un asunto religioso, y en el intermedio pues nosotros hablamos un poco de la biología. Sin embargo, esas cosas no se pueden separar. Hablar de amor sin hablar de biología, sin hablar de moléculas, sin hablar de receptores, de sistema límbico, de cerebro emocional, en el mundo de hoy no tiene mucho sentido. Es decir, que estas cosas son totalmente inseparables. Lo mismo hablar de la muerte, ¿no? Cuando nosotros nos aproximamos a la biología de la muerte, nos encontramos cosas muy importantes e iluminadoras, aún en un sentido espiritual. La muerte está ocurriendo no desde el nacimiento, sino ya desde el periodo embrionario, y tenemos una lección muy importante. Hay partes del cerebro donde el 70% de las neuronas se mueren ya antes de nacer, y tenemos algo también clave, y es que neurona que no se conecta es neurona que se desaparece, porque una neurona que no queda bien conectada pues generaría ruido, nuestro cerebro sería un manicomio. Cuando nosotros miramos nuestras manos, que no son de palmípedos, sino cuando movemos un dedo y otro dedo y otro dedo, resulta que es que hubo un cincel de un cirujano, que es el factor de necrosis tisular y la apoptosis o muerte celular programada, que fue quitándole la mano lo que sobraba para que pudiéramos tener la libertad del movimiento. Cuando miramos a nivel celular, nosotros nos encontramos dos tipos de muerte, ¿sí? Y también lo podemos encontrar cuando hablamos ya no en el sentido biológico, sino de la muerte de un ser humano con todo lo que implica. Uno es la necrosis. La necrosis es una muerte desgarradora, ¿sí? En la que hay edema, hay hinchazón, hay liberación de toxinas, la célula literalmente se estalla, crea inflamación. Y hay otra muerte que es la muerte celular programada, una muerte biológica sana, en que la célula se retrae, se encoge, se retira y da sus sustancias para nutrir nuevas células. A esa que es la apoptosis o la muerte celular programada, la podemos considerar como una facilitadora de la salud, porque muchas enfermedades en medicina son un fracaso de la muerte. Si una célula se niega a morir, si una célula degenerada no se puede movilizar, no se puede reemplazar por una célula nueva, seguramente vamos a tener un cáncer o una enfermedad degenerativa. Así que la muerte es muy importante. Si nosotros tuviéramos en un contexto ambiental adecuado el crecimiento de una sola cepa bacteriana, podría invadir toda la Tierra en el seno de unas cuantas semanas. Es decir, que la muerte es una ordenadora de la corriente de la vida, garantiza la diversidad de la vida, y eso es literalmente cierto en el contexto de la biología. Para personas, digamos, no tan con conocimiento médico como tú, la muerte biológica supone la muerte de otras muchas cosas, obviamente, físicamente, pero ¿qué hay más allá de todo eso? ¿Por qué sucede? Yo no sé. Eso es una pregunta bien interesante, ¿no? Pero ¿por qué sucede la vida? ¿Por qué sucede la muerte? ¿Por qué se mueve la energía? ¿Por qué discurre el tiempo, digamos? ¿Qué es el espacio? Hay cosas que realmente son preguntas muy profundas. Yo te podría decir, nosotros estamos hechos de tiempo.
el tiempo se exterioriza en el espacio del cuerpo. Lo que tenemos en nuestra anatomía realmente son memorias del transcurso del tiempo que se exterioriza. Una arruga es la exteriorización del tiempo, por ejemplo, y el tiempo en nosotros se expresa a través de ritmos, y nuevamente el ritmo a través de pausas. Sin pausas no existiría ritmo. Sin la pausa de la muerte no existiría la corriente o el ritmo de la vida. Así que digamos que son cosas como el yin y el yang, que te puedes decir, sin la sombra tú no pudieras reconocer la luz. Sin la noche no tendría sentido el día. Así que son estos opuestos que lo que están revelando es su complementariedad inherente. ¿Por qué existe la muerte? Pues casi que porque existe la vida, porque sin muerte nosotros no podríamos hablar de la vida. Pero si nosotros lo pudiéramos reducir al momento presente, diríamos, en la vida hay dos orillas. A esas orillas las llamamos la muerte y el nacimiento, pero entre la muerte y el nacimiento una corriente continua que llamamos la vida. La vida incluye la muerte, la vida incluye el nacimiento, no como dos opuestos, sino como complementarios que van señalando su corriente. Sí, y se necesitan, de hecho. Pero hay una cuestión, la eternidad siempre se ha creído como mucho tiempo, y en el fondo realmente la eternidad es no tiempo, es salirse del tiempo. Entonces, entre esa dualidad vida y muerte, cuando se juntan, ¿qué queda? A ver, eso es como el cero, ¿no? Tú ves un punto cero, que es una energía de punto cero, es el equilibrio de dos fuerzas iguales y opuestas. Cuando esas dos fuerzas iguales y opuestas se anulan, tú tienes un punto neutro. Si ese punto neutro es un punto virtual, en física lo llamamos una singularidad. Morirse es entrar en el territorio de esa singularidad y entrar a una nueva dimensión. Y esa singularidad es la clave del Big Bang. ¿Qué había antes de todo esto? Nada. ¿Y qué es la nada? La plenitud. ¿Y a dónde regresamos en la muerte? A la nada, al vacío. ¿Y qué es ese vacío? La sustancia luz, es Rigpa, es la mente no nacida, es ese sustrato de todas las cosas que emergen en este mundo de la apariencia, que en última instancia es el mundo de la ilusión. Así que es referirse a ese instante. ¿Y qué es la eternidad? La gente cree que la eternidad es una cosa extensa, no, es profunda y es intensa. La eternidad es el instante, ¿sí? Un instante es el modo de proyectarse a la eternidad. Por eso hay una forma cotidiana de morir que es prestar atención. Cuando tú estás atento a algo, mueres a todas las demás cosas, pero naces a todo el universo a través de este algo profundo que captura toda tu atención, y en ese momento de atención, puro presente, pura presencia, el tiempo es intenso más que extenso, y en ese tiempo del presente sucede algo maravilloso. La presencia es la quinta esencia que habita tu cuerpo. De hecho, se dice que el cultivo de la presencia es lo único que realmente importa. Cuando acompañamos a enfermos terminales, más que hacer cosas y decir y demás, es estar presente, no es mucho más. Y quizás probablemente para la vida también la meditación, que es estar presente, es vivir cada momento como eternidad. Claro, estar presente podríamos resumirlo o proponerlo de una manera práctica en dos palabritas: de corazón. Si estás con el moribundo, estás de corazón. Y si estás de corazón, lo estás haciendo desde el centro, más allá de tu conocimiento, desde tu ser, desde tu esencia. En ese momento es tu presencia la que acompaña, y esa presencia es tan personal como transpersonal, y es lo que el moribundo necesita, tu presencia, nada más. Claro. Y está bien entender todo el funcionamiento biológico que hay detrás, como la electricidad, saber las conexiones, los cables, pero en el fondo es el botón de se enciende o no se enciende, tener la bombilla ahí y permitir y poner luz sobre lo que está sucediendo. En última instancia, las luces se van apagando, ¿sí? Las de los elementos, la tierra, el agua, el fuego, el aire, se van retirando, las de los sentidos se van retirando. ¿Y hacia dónde se retiran? Hacia el centro, nada más. Y cuando están en el centro, ¿hacia dónde se retiran? Hacia el corazón. Y en el último instante de la vida, cuando todas esas energías se concentran en el corazón,
estás preparado para que la conciencia abandone tu cuerpo. Entonces el cuerpo se desintegra, y a esa desintegración es la desintegración del campo físico, del campo de materia, del campo etérico, del campo de energía. Se va a desintegrar, y se desintegra es que regresa a la materia de la que hace parte. Pero ya luego viene ese ascenso, porque tú también tienes un campo de conciencia que es emocional, y frecuentemente es esa muerte emocional, lo que llamamos la segunda muerte o la muerte mental, lo que más nos importa, ¿sí? Porque claro, tú lo ves cotidianamente, yo lo observo como a veces la gente se muere y no pasa nada, ¿sí? La señora está ahí tranquila porque en cierta forma se siente acompañada, siente la presencia emocional tan intensa que no hay mucho dolor, pero de pronto unas semanas o meses después empieza un sentimiento de vacío, un dolor desgarrador. En ese momento ha ocurrido la segunda muerte, es decir, que aquel que estaba presente en el campo emocional y el campo mental ya no está presente. Obviamente hay una presencia que nunca desaparece, que es la presencia espiritual, es la presencia en el alma. En el fondo quizás lo que conecta a todo, como dices, es el corazón, ¿verdad? Claro, el corazón es... Hay una antigua tradición que nos habla del corazón como el lugar de anclaje de la corriente de la vida, exactamente en el nodo senoauricular. Y dentro de esa antigua tradición se sabe que en el momento de la muerte se corta ese cordón de plata, ese hilo, esa corriente de la vida, y al conectarla entonces cesa los vientos que circulan por todos los canales, nervios, redes vasculares, nadis, por donde circula la energía de los elementos que te ancla al mundo externo, al mundo de la apariencia. Bueno, pues desde ese anclaje que podemos soltar para cerrar ya esta sesión, resumimos: poner corazón en todo lo que hagamos. ¿Te parece bien? Vivir de todo corazón, pensar, sentir, actuar de corazón, morir de corazón, que morimos desde el corazón, vivir de corazón. Muchas gracias. De corazón, gracias, Jorge. Muchas gracias a ti. Gracias.